Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en un episodio más de mi experiencia como escritor, en este caso como escritora, porque tenemos a María de los Ángeles Fornero aquí con nosotros. ¿Qué tal, María de los Ángeles? ¿Cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás vos? Yo muy bien. Muy bien, me alegro. Yo bien, yo Eh, encantado de conocerte, encantado de ponerte cara, aunque te conocía de foto, pero no así en persona, no en vivo y en directo. Ujú. Bueno, yo te he seguido, estuve viendo algunos programas, algunas conversaciones, así que te tenía de cara, como quien dice. Muy Pero bueno, bien. este es el momento de sentarnos a conversar. Exacto, muy bien. Pues voy con la presentación formal de María, María de los Ángeles Fornero, escritora, psicóloga social y profesora de lengua. Su voz literaria cargada de sensibilidad y profundidad se ha hecho presente en obras como La mujer que no está, Viaje entre dos orillas y poemarios como Úlcera, sal, papel y carbón, de Editorial El Mensú, Córdoba, 2021, y la devolución de las texturas. María de los Ángeles, eres escritora, psicóloga social y profesora de lengua. ¿Qué papel ha jugado toda esta formación profesional en tu narrativa? Y mucho. Uno es lo que es con todo lo que es. Eh, Desde sus inicios, sus relaciones más primarias, sus vínculos más elementales, desde el momento del nacimiento al hoy mismo, con los caminos que uno elige o los que deja de elegir, todo eso es hacia la constitución de uno como sujeto, en este caso de una, que no hay forma de que no trascienda en lo que uno escribe, en lo que uno hace, en cómo mira la vida, en qué cosas te conmueve, qué cosas dejas pasar. Así que, además, mis tres elecciones, digamos, son muy fuertes. La psicología social fue mi primer título. Eh, la psicología social que trabaja Pillon Rivière, Enrique Pillon Rivière es un psicólogo, psiquiatra argentino que fundó la psicología social, que después se desarrolló en diferentes lugares, pero que tiene esta relación sujeto-mundo como una relación dialéctica y fundante. No es que el mundo tiene importancia o influye en el sujeto, sino que es un fuerte determinante de la subjetividad. Por lo tanto, eh, todo yo lo pienso a partir de ese esquema conceptual. Y a eso se une la lengua y la literatura, que es lo que siempre, digamos, que después, bueno, obtuve el título, pero en realidad, y la condición de escritora es una condición que viene de antes, de asumirme como escritora, porque uno, bueno, qué sé yo, asumirse como escritor o escritora es como un papel grande, ¿viste? Que a uno dice, bueno, a ver, o sea, chica, tranquila, es como fuerte decirte, bueno, hasta que llegue el momento de asumirse como escritor, no tiene que ver con cuánto publicó, tiene que ver con cuánto es de interno esa condición. Y la lengua y la literatura de la condición de profesora es porque, bueno, la docencia me encanta, disfruto de la docencia, del compartir con los adolescentes. Tienen tanto para darnos y enseñarnos los adolescentes, los jóvenes. Estoy de acuerdo con ese arranque y esa vitalidad que tienen, ¿no? Dentro. Yo creo que sí, yo creo que casi que es un mundo inexplorado en el sentido de la incomprensión que pueden sentir los adolescentes y lo lejanos que se pueden sentir de las personas más cercanas Uh realmente. -huh. Y yo creo Uh que la -huh. adolescencia es una etapa difícil y que creo que quizá deberíamos intentar ser más comprensivos porque también la hemos pasado nosotros, nos hemos sentido como alienígenas, ¿no? Uh -huh. Y también sabes que cuando nosotros los adultos que estamos de vuelta, entre comillas, que parece que la sabemos a todas, que tenemos la justa, que le das el consejo, que escuchame porque no me escuchas,
Cuando nosotros tenemos una dinámica diferente, que es al revés, realmente sentir que uno aprende mucho de ellos, de la frescura, de las formas en las que buscan, porque ellos todo es búsqueda. Y nosotros, los adultos, ya a veces estamos como de vuelta de las búsquedas. Bueno, ¿viste? Eso que no digo que nos pase a todos, pero hay una cosa fuerte en los adultos mayores que se creen que ya tienen poco para aprender. Y si uno pudiera tener esa apertura que tienen ellos, es increíble. Son increíbles. Sí, sí, sí. Yo mira, siempre me pregunto, bueno, cuánto me faltará para jubilarme y espero y demoro y dejo pasar, porque en realidad estoy segura que el día que deje de estar en el aula con los jóvenes y los adolescentes, se me va a cortar un canal de comunicación fundamental para la creación. Y quizás te hagas más mayor más rápido, ¿no? Sí, exacto. Es lo que me da la impresión. Sí, exacto. Porque tu dinámica, vos no podés estar fuera de los juegos, de los videojuegos que ellos juegan. Podés, digamos, yo no juego los videojuegos que ellos juegan, pero no puedo no estar más o menos al tanto de qué cosas miran, qué cosas de las redes, por qué TikTok, por qué no tal otro. Y cómo mis clases propias tienen que ser adaptables a una dinámica en donde sin mimetizarme con una modalidad que en realidad es alienante también, porque si solo recibís TikTok, ¿no? Además con toda la crueldad que a veces hay Sí. en las redes y que ellos sufren muchísimo, muchísimo en las redes. Entonces ese juego es una obligación permanente, casi, viste, casi diaria. Sí. Sí, 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 sí. Y volviendo un poco al tema de la escritura, porque en la psicología, pues claro, es tu parcela profesional y se nota que lo controlas y que tienes esa empatía que necesitas pues para justamente poder el día a día llevarlo con los adolescentes y saber escucharlo y saber explorar esa búsqueda, ¿no? Que tenemos todas las personas y más ellos, ¿no? Pero hablando un poquito de escritura, tú escribes prosa, pero también eres poeta. Y yo una pregunta que le hago a todos los poetas, todas las poetisas que pasan por aquí, es que me describan qué es para ellos la poesía y qué papel juega en tu vida. Oh, qué pregunta difícil. En realidad, eh, para mí la poesía eh, está en la vida de la gente no a veces no la descubre, pero para mí la poesía está en la vida de la gente diariamente, no hace falta ser escritor. Cuando haces una ironía, una comparación, cuando elegís sacarle una foto a una cosa y no a otra, cuando le buscás el lado humorístico a las cosas difíciles, y eso todo viene de simbolización. La poesía es la, digamos, la simbolización permanente de la vida. Y qué difícil a veces, ¿no? Es poder detectar, hay que ser muy sensible para detectar esa poesía, ¿no? Bueno, pero vos sabés que hay más gente, la gente muchas veces lo hace sin saber que lo hace. Porque, viste, vos decís, bueno, voy a cocinar algo rico porque va a venir gente que quiero. Y ahí hay toda una dedicación que no es, a ver, no quiero simplificar, pero quiero darle una vuelta a esta idea de que las bellezas tienen múltiples formas. Después, eso tendrás que traducirlo en lengua, en el lenguaje que es el modo concreto de la belleza literaria.
Entonces tiene que ir a una forma escrita. Y esa forma escrita tendrá un ritmo, una cadencia, determinadas palabras, determinada connotación en cada palabra. Habrá o no rima, pero lirismo sí, sí, sí o sí. Pero esa belleza tiene muchas formas. Está en cuando yo invito a mi amiga a tomar un vino, porque hace mucho que no la veo y necesito sentarme a conversar. Y el celular puede quedar totalmente de costado, porque está en lo que nos estamos diciendo, está en lo que estamos escuchando la una de la otra. Eso todavía no ha pasado al papel o a la forma escrita, pero esas son las bellezas a las que no podemos renunciar. No hace mucho le tomé una foto, después no me alcanzó con la foto, filmé 20 segundos del vuelo de una abeja sobre una flor en mi jardín. La subí a Instagram, o la subí a las redes. Vos sabés que yo no lo fijé al Instagram, ni, bueno, pasó. Al cabo de un tiempo, tenía no sé cuántos me gusta. Yo, viste, fue muy espontáneo. Yo digo, lo que a la gente le gusta es volver a poner en primer lugar la belleza. La belleza, exacto. Exacto. Y la Porque eso es belleza lo, a veces está en lo cotidiano, ¿no? y tanta negación que hacemos a veces, porque estás apurado, porque te corre, porque el colectivo, porque el trabajo, el horario, en este mundo tan inclemente, eh, donde tengo que cumplir, 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 la poesía es una necesidad, eso es. Así que yo leo poesía, escribo poesía siempre, por más que cuando me siento, en general, es porque estoy pensando en narrativa, estoy pensando en prosa. Uno, ¿no? Pienso en prosa, así que me siento a escribir prosa. Sin embargo, muchísimas veces, mientras voy preparándome, lo que sale es una poesía que después queda ahí. No quiero decir que está ya para ser publicada, pero sí, en mi computadora hay mucha poesía suelta que en algún momento podría ser libro de nuevo. Muy bien, muy bien. Y entre tus obras, entre tus títulos publicados, destacan, por ejemplo, La mujer que no está, editada por Alción Editora en Córdoba 2023 y Maquinaciones en Lima 2025. ¿Cuál Uh-huh. fue la semilla para escribir este libro? Ah, la semilla. Aquí, a ver, lo muestro. Igual vos después en la página también lo has puesto. Esta es la Sí. edición argentina de Alción, que salió en el 2023. La edición peruana me va a llegar el fin de semana porque me la mandan de Perú a Buenos Aires a la Feria del Libro. Así que la Firmas voy a estar en la viendo. Feria del Libro, obviamente, de Buenos Aires. Voy a estar en la feria el domingo. No, voy a estar, me han invitado, un escritor peruano, Jorge Casilla Lozano, viene a presentar su libro con su editorial Colmena a la Feria del Libro de Buenos Aires y me ha invitado a que sea parte de la mesa en el conversatorio con la presentación del libro. Qué bonito. Sí, muy bonito, porque además es un libro muy interesante, muy con una prosa, con una influencia borgiana muy particular, así que muy interesante el libro. Bueno, en el medio. La pregunta era la semilla de la Sí, mujer que no está. sí. El punto inicial de la mujer que no está es un caso real. Sucedió en Villa María en 2005, la desaparición de una mujer. Y la desaparición se la empieza a buscar, empieza la investigación policial, las amigas, la familia, etcétera, como ha pasado tantas veces con un femicidio,
llamas por teléfono, vuelves a llamar, el teléfono no contesta, y finalmente nunca aparece esta mujer. Está sospechado el ex marido, sin embargo la justicia de Córdoba nunca llevó a juicio el caso. Y hay más o menos prueba, ese es otro debate, pero en realidad quedó como cajoneado. Ese fue el punto de referencia, el punto de decir, bueno, yo además tengo una militancia en el movimiento de mujeres en la Argentina, de toda la vida. Fui parte de las comisiones de Encuentro de Mujeres en Córdoba, que es un movimiento así muy fuerte, que logró grandes avances para los derechos de las mujeres en los últimos 2 décadas, pongamos. Así que sí tenía como 2 elementos fuertes. Una mirada desde el feminismo popular, le llamaríamos, no sé si se le llamaría así, pero desde una cosa de mirar la violencia de género como propia del patriarcado, sería no como... esto ya está en debate en todos lados, ya no es excluyente de la Argentina, pero acá tuvo mucha fuerza el momento en que en el Código Penal se modifica la figura de asesinato, homicidio agravado por el vínculo, por el de femicidio. La figura de femicidio genera, digamos, un tipo de definición diferente porque es el asesinato a una mujer por ser mujer. Bueno, en este caso no teníamos un asesinato porque no estaba el cuerpo de la víctima, pero nunca apareció. En un contexto en donde en la Argentina, cuando hablas de desaparecidos, hablas de algo que tiene una connotación muy particular, que es la dictadura militar. Una dictadura que desapareció 30.000 personas, que se apropió de alrededor de 500 niños, que todavía se están buscando una parte de ellos. Y bueno, me parece que ese fue como el momento, 2005, nosotros en el 2005 se habían hecho avances en un momento en la justicia argentina para... Vos me parás cuando quieras, Leo, porque yo por ahí me extiendo, mirá que yo soy No, estás diciendo una cuestión, me estás respondiendo y estás haciéndolo de manera muy interesante. Estoy aquí. Bien. No quiero que tú te sientas que debes parar, vaya. Bien. Pero el punto es que esta mujer desaparece en un momento en donde la Argentina toma mucha fuerza el juicio a la dictadura, el juicio a los genocidas. Porque si bien se habían hecho ya algunos avances en la primera época de la democracia, con el juicio a las juntas, también después durante los 90, cuando el presidente era Menem, una derecha así muy reaccionaria, se va le llamaron el indulto, la obediencia debida, una serie de leyes que beneficiaban y liberaban de culpas a los genocidas, y eso fue muy fuerte. A la vuelta, después del 2001, que hubo una crisis muy grande, pero además de una crisis muy grande, hubo un movimiento popular muy fuerte de tomar las calles, asambleas populares, bueno, etcétera, encuentros múltiples. Se generan condiciones para volver a plantear que eran casos de lesa humanidad, ¿no? Eran genocidas. Y entonces el genocidio no prescribe y se retoma todo el tema de los juicios. En ese contexto es 2005, 2004, 2005, 2006, 2007, todo ese periodo en donde la desaparición de una mujer, porque el movimiento de mujeres está en ascenso y porque la justicia está en ascenso, toma además ribetes particulares. En una provincia como la provincia de Córdoba, que es
es un punto de referencia importante esta provincia en la Argentina. Es una ciudad que tiene, por un lado, una provincia, un territorio muy extenso, que te diría casi grande como España, Córdoba. Es ¿No? conocida Córdoba. Yo por lo Sí, menos conozco que es una ciudad o es una provincia, como tú bien dices, muy importante. sí, muy importante, que tiene un desarrollo industrial importante de la época del peronismo. Eh, Tiene un desarrollo industrial, un desarrollo agropecuario importante, con mucho desarrollo de la producción de soja que se Ajá. vende a China. Por lo tanto, es una provincia que además tiene ingresos fuertes, digamos, de beneficios económicos, de exportaciones y demás. Entonces no pasa desapercibido. Y además hay un movimiento de mujeres fuerte en la Argentina, en Córdoba en particular. Uh-huh. Entonces, todo eso hace como un combo en donde cualquiera que quiere tomar el tema para hacer ficción, eh, tiene mucho para recorrer ahí. Y a ti más todavía, ¿no? Que tú eres de Córdoba, es decir, que tú Claro. conociéndote Córdoba como te la conozques y con el amor que hablas de Córdoba, pues tú será la localidad que tú usas en muchos de tus relatos para Ujú. describir esas historias, es decir, las historias que te arden dentro, ¿no? Sí, yo soy de Villa María, del lugar donde desaparece esta mujer que se llamaba Mariela Besonar, que en la novela se llama María Eugenia Lubaki. Eh, Me parece que es muy importante, yo lo he dicho siempre, siempre que hace falta lo repito, que no es una no ficción, que la novela es una novela, que, eh, que el punto de partida es este caso, que a la vez está como ensamblado o entroncado con lo que es eh, el, le llamaríamos el avance de la frontera de la soja, donde grandes negocios agros, eh, sí, este, de la agricultura, grandes negocios, los agronegocios se les llama, empiezan a tomar tierras y a ocupar tierras de campesinos pobres en el norte de la provincia. Eso pasa mucho todavía acá, en América Latina. Todos los países de América Latina tienen todavía una cantidad de territorio que no ha sido distribuido en la sierra, en algunas regiones. Y en la provincia de Córdoba, en lo que es el norte de Córdoba, que si vos utilizás o buscas un mapa, está como en el centro del país, sin contar Malvinas y la Antártida, que nosotros la contamos, ¿no? Porque eso es soberanía argentina, pero entonces, dentro del mapa territorial, puramente territorial, Córdoba estaría como en el medio. Entonces tiene la influencia de todas las demás provincias. Es como si vos dijeras, ayúdame en España, ¿qué sería? ¿Qué región? Bueno, en Madrid, ¿no? La capital, ¿no? Es decir, Claro, Madrid, por ejemplo. Claro. Toledo, ponele, tiene todo Toledo, alrededor. correcto. Sí, toda esta zona que, claro, que está en el centro prácticamente del mapa y que se alimenta del Exacto, resto, ¿no? Y de todas las influencias, ¿no? exacto, exacto. Y Córdoba es una provincia que recibió mucha influencia del norte. Cuando yo hablo del norte argentino, que hablas de Jujuy, Salta, Tucumán, esa es una región que a su vez tiene una fuerte influencia aymara y quichua, Uh-huh. de la vieja tradición, ¿no? Entonces hay eh, un enraizamiento con aquellos pueblos originarios. Eh, Toda esa región, en la época de la que estamos hablando, 2000, 2004, 2005, es un momento en donde hay una apropiación de las tierras de los campesinos pobres sin títulos por parte de sectores terratenientes y vinculados a los agronegocios, al poder político. Por lo tanto, hay un entramado ahí que da para mucho pensar. Y cuando la justicia no mira o para otro lado, la literatura tiene un enorme hueco para llenar.
Siempre la literatura encuentra la forma. Qué frase más buena, ¿eh? Qué frase más buena te ha quedado ahí. Me ha encantado. Está muy bien, está muy bien. Claro, porque ahí hay que hacer, digámoslo así, pues literatura de todas esas injusticias, de todo eso que no, que no nos gusta y que debemos, pues, como se suele decir, reclamar, ¿no? Es decir, como una queja literaria, una queja mediante palabras, pero con ficción, que yo lo diría como una ficción basada en hechos reales, lo que creo que tú has hecho, ¿no? Claro, Muy bien. claro. Y que, bueno, ahí es el otro elemento, porque la novela logra, digamos, amalgamar esos elementos que serían del orden de lo mimético, del orden de lo realista, con lo que es una fuerte esencia de este pueblo, aunque muchos lo quieran negar o no lo pongan en primer lugar, por lo menos, que es fuertes raíces originarias. Y esta influencia que te decía antes, una región central que recibe, porque acá había todo un, las naciones originarias eran naciones que no tenían un desarrollo como tenían los incas, ponele, los aymaras, bueno, los mayas, los quiché, para hablar de Latinoamérica, ¿no? Eran tribus nómades, pueblos cazadores, por lo tanto no tenían un fuerte raigambre o un enraizamiento en la tierra donde se instalaban. Eran, bueno, pero eso implicaba que tenían múltiples relaciones con otros pueblos y naciones. Entonces, con los ranqueles, con los tehuelches, con los guaraníes, con los, ¿no? Eh, diferentes pueblos. Y todo eso va a tener una forma en la novela. Porque esta mujer que desaparece, de repente se encuentra en un lugar que vendría a ser también un no lugar, con todas otras mujeres de otros tiempos que también perdieron sus cuerpos, pero no solo perdieron sus cuerpos, perdieron sus territorios, perdieron sus lenguas. Entonces hay una solidaridad o una sororidad de encuentros de todas estas mujeres que también son sin tiempos. Pero es de la única manera, ese encuentro vendría a ser, es la única manera que tienen para elevar voces. Muy bien. Más o menos. Y por lo que veo, Córdoba tiene que tener una riqueza cultural impresionante, ¿no? Porque ahí convergen tantas culturas de que tú me estás mencionando, claro, bebiendo de tantos pueblos y de tantas culturas, pues ahí tenéis que, bueno, en fin, tenéis que estar orgulloso, ¿no? De Córdoba, porque por lo que me estás contando y escuchándote, la verdad, es que me planteo, tú has hecho prosa y poesía, pero no, creo que no has hecho ensayo, ¿no? Tengo un ensayo, sí, algún par de ensayos hice. Venga, menciónamelos, porfa, y dime de qué van. Bueno, te menciono y después podemos volver a lo anterior en relación a la cultura de Córdoba, que esta Córdoba es la de la Nueva Andalucía, te aviso, que así le Andalucía, la puso mía. Jerónimo. Claro, acá, esta Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera, cuando la fundó, le llamó Córdoba de la Nueva Andalucía, porque él venía de la vieja Andalucía. Entonces, bueno, como aquí muchas ciudades, ¿no? La Rioja también es la Rioja de acá. Bueno, pero volviendo, retomando, la pregunta era sobre el ensayo. Hay dos ensayos que hice que tienen que ver con el bicentenario de la independencia americana, una en relación a si San Martín debió o no declarar la independencia cuando llegó a Lima, cuando todavía no había habido independencia, y hay un debate entre los
latinoamericanos y entre los peruanos y los argentinos sobre San Martín. ¿Te gusta la historia, Leo? Sí. Sí, 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 sí. Bueno. Y más cuando me la cuentan así como tú me la cuentas, que estoy aquí obnubilado. Ay, a mí me encanta la historia y a la vez después de ella armar mi propio rollo. Bueno, ahí hay un ensayo que salió en 2021 en un libro que fueron los 200 años de la independencia peruana. Porque nosotros nuestros 200 años se cumplieron en 1810. 1810, 1816, el Congreso de Tucumán. Y después tengo un ensayo que trabajé el año pasado, cuando fue el bicentenario de la batalla de Ayacucho, donde se libera definitivamente América de España con la batalla de Ayacucho. Y ahí hay un ensayo sobre una heroína que se llama Ventura Jalamaki. Jalamaki, lo estoy diciendo con la fonética quichua, porque se escribe con 2 dobles C, Ventura Jalamaki, que fue quien encabezó el levantamiento de Huamanga en 1814 para acompañar a los alzados que venían del Cusco. Y ahí hay una figura muy significativa que es Ventura Jalamaki, que quiere decir en quichua brazo desnudo. Y entonces hay todo un debate de la historiografía en relación a si esta mujer existió o si es un mito. Entonces hay una cantidad de elementos que mostrarían que sí existió y hay una cantidad de documentación que estaría faltando para lo fehaciente sería. Pero entonces ahí hay un trabajo que yo hice que lo presenté en el Congreso de Historia, es un ensayo, que se hizo en Huamanga el año pasado y que después me invitaron a la Feria Internacional del Libro de Ayacucho, donde presenté de nuevo el trabajo, o donde lo presenté en definitiva, y ahí hay un debate hermoso en relación así a la memoria de los pueblos. Si la historia, si la única fuente de la historia debieran ser los documentos, o si hay otras fuentes de la historia, como la oralidad, que son eslabones que se van uniendo en el transcurso del tiempo, porque las mujeres del mercado de Ayacucho dicen que Ventura Jalamaki sí existió. Y no vayas a discutírselo, porque se lo dijo su abuela, que se lo dijo su bisabuela, que se lo contó la tatarabuela, que resulta que venía de aquella región, y entonces, ¿se entiende? Y para mí, ese es un elemento fundamental, que es la oralidad. Sí, no debe perderse. Nosotros estamos conversando y esta hora es una hora de aprendizaje para los dos que estamos conversando. Claro. Yo te quería preguntar, perdona la interrupción, pero has dicho que se hizo un Huacamanga. ¿Cómo has dicho, perdón? No, un congreso. ¿De a eso te referís? En la ciudad de Huamanga. Ah, Huamanga, perdón, es que pensé que se había hecho en Huamanga, ¿no? Es lo que tú te referías, perdón. Es Vale, la vale. ciudad de Huamanga, que en realidad es la vieja Huamanga, que los españoles le llamaron San Juan de la Frontera de Huamanga, que era la frontera con lo que ya no dominaban. Pero esto es una región peruana esta, ¿no? Vale, vale. Y bueno, me parece que hay un montón de mujeres americanas que nos hace mucha falta recuperar esas historias. Y eso es un ensayo. Perfecto. Es un ensayo sui generis, si vos me preguntás, sí, sui generis. Muy bien. Y la riqueza cultural la habíamos dejado al margen de la riqueza cultural que había en Córdoba. Me gustaría que si pudieras decirme tu opinión.
Ay, qué provincia más compleja que es Córdoba. Bueno, esta es la Córdoba de la reforma universitaria del 18. En 1918, cuando todavía la Iglesia tenía un fuerte peso en todas las universidades de América Latina, yo hablo de lo que conozco, en todas las universidades de América Latina la Iglesia tenía un peso importante. En 1918 en Córdoba se produce la reforma universitaria, que es un grito de los estudiantes de lucha contra el conservadurismo, el oscurantismo, etcétera, y plantean una serie de propuestas con un manifiesto, con ocupación de la universidad, que después llega a todo, San Marcos, a la UNAM, ¿no? Al resto de las universidades de América Latina, que reconocen en el grito de 1918 eh, muchos de los grandes logros que tiene la universidad científica. La universidad científica le llamaríamos, no sé si al servicio del pueblo, porque hubo un poco de todo, pero con libertad de cátedra, ¿no? Libertad de expresión, con gobierno tripartito, cuatripartito era en ese momento. Después eso se fueron modificando, pero con un enorme movimiento que puso patas arriba a la universidad y puso a discutir todo. Y eso, entre otras cosas, tuvo una importancia política y cultural muy importante. Y eso también no podría haber sido sin que esta universidad tiene, no te voy a decir exactamente porque no lo recuerdo, pero es una de las universidades más viejas del país, antes que la de Buenos Aires, que la de La Plata, es una de las universidades más viejas de América Latina. Yo creo que Chuquisaca, San Marcos, la UNAM, la de Huamanga es una universidad vieja, de las primeras, pero bueno, la Universidad de Córdoba tiene esta característica. Por lo tanto, ahí se ha concentrado históricamente lo más reaccionario y también lo más de izquierda. Pareciera como un contrasentido, no, es absolutamente coherente si uno lo mira desde los procesos contradictorios, porque nada es de una sola forma, y ya sabemos que si existe el negro, existe el blanco, sí. ¿no? Y el gris, que es lo que mucha gente no quiere ver. Sí. Muchos no lo quieren ver, pero yo digo en esto que dice Serrat, ese tal Tarrés que camina para atrás. Sí, Tarrés. Y no soy nada sin él. Bueno, porque Córdoba tiene esa expresión muy fuerte de contradicciones muy agudas entre lo muy conservador y lo muy progresista, ¿no? Entonces, acá también se hizo el cordobazo, lo que se llamó el cordobazo en el año 69, los obreros industriales que salieron a dar vuelta a todo y fue un momento que implicó un debate sobre el sistema muy fuerte, que incluyó todo ese periodo del fines de la década del 60, principio del 70, donde, bueno, se ponía todo en discusión y con muchas ganas de poner las cosas patas para arriba. También por eso después vino una dictadura tan sangrienta, con un pueblo que no se subordinaba tan fácil. Leo, todo eso fue literatura también en Argentina. Entonces, la no ficción de Rodolfo Walsh, nuestros grandes poetas, no sé, Alejandra Pizarnik, y bueno, Cortázar, nuestros grandes cuentistas, todo eso es la simbolización de un país
y de una sociedad que está con mucho movimiento, siempre en movimiento. Bueno, ¿qué me decís del Eternauta? El Eternauta. El Eternauta, ¿no la recibieron ustedes? No. La ficción que salió la serie que ha aparecido ahora. Espera un momento, Eternauta. Tengo. Ah, en Netflix dices. Una Sí, historieta. No la he visto todavía, la verdad. No la he visto. bueno, No la he visto. Es que es muy reciente. muy reciente, Ay, salió el 20. pero sale Ricardo Darín. Vale, Sí, estupendo. Pues la veré, la veré, la veré. sí, la tenés que Muy ver. bien. Pues la voy a ver, la voy a ver, a sabiendas que me las has comentado. Y mira que me gusta a mí la serie y todo eso, ¿eh? Pero de momento no. Y mira que tenemos hasta un podcast, unos amigos y yo, de serie, de friquerío puro, pero no la he visto todavía. Cuando la vea te lo comento, ¿vale? Te lo comento. Como ahora Es estamos ya en nuestra línea. ciencia, sí, es nuestra ciencia ficción, eh, ¿qué te diría? Casi totémica. Sí, sí, estoy viendo aquí que es como una obra distópica, ¿no? Como Sí, un fin exacto, del mundo, distópica. ¿no? Sí, Muy sí. Muy bien, no, tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Yo te quería preguntar, porque has hablado del cuento y has hablado de uno de los más grandes, claro, de Cortázar. Y yo te quiero preguntar, porque siempre lo que yo he escuchado y siempre se ha dicho, ¿no? La importancia en Latinoamérica de lo que es el cuento y de las brevedades. Sin embargo, en Europa eso no tiene tanta cabida. Eso aquí se lleva muchísimo más la novela y el relato corto casi no tiene mercado. ¿A ti qué te sugiere eso? ¿A ti te gusta mucho el cuento breve? ¿Crees que tiene más contundencia? ¿Cómo lo describirías tú? Eh, a mí me gusta el cuento, me gusta el cuento. En América Latina la cantidad de escritores de narrativa breve es muy grande, sí nos identifica. Cortázar, pero para decir, bueno, no sé, Augusto Monterroso, Juan Rulfo, eh, Ribeiro en Perú, bueno, eh, este, no sé, Benedetti, eh, bueno, ¿no? Es muy fuerte el cuento en Latinoamérica. Vos sabés que es una buena pregunta. No tengo analizado, no, tampoco he leído mucho material en particular, pero me parece que hay una necesidad del cuento, de la narrativa breve Yo creo que en, sí. en esta parte. Yo creo que sí. Yo creo que la narrativa breve es más necesaria de lo que creemos, porque, y más hoy en día en los tiempos que corren, ¿no? Que quizá la gente quiera brevedades, microficciones, microrelatos y demás, porque, claro, al final, no sé yo si esto será real o no, o yo me lo he inventado, que no creo, que una máquina como del metro, pero que te daba microficciones para que tú la leyeras en el metro mientras ¿sabes? Como si fueran pequeñas ficciones para que tú en el viaje del metro pudieras leer una pequeña ficción y tal, y había una máquina que tú le echabas, no sé en qué país, no sé si era en Oriente o algo así, y bueno, pero bueno, que a lo mejor una cosa mía la he leído o no, o la he escuchado o no, pero que creo que existía eso. Pero yo quería hablar un poquito también, un poquito más de tu obra, ahondar un poquito en lo que son tus poemarios, Úlcera, sal, papel y carbón. Qué nombre más original y más atrapante, ¿no? ¿De dónde sale ese nombre? Úlcera, sal, papel y carbón. ¿Por qué? Vendría a ser como un collage, ¿no? Una composición eso. Ahí les muestro, aquí está úlcera, sal, papel y carbón. ¿Se ve? Precioso. Sí, 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 sí. Y Bueno, si no, sí, te escucho. sí, sí, no, que si no, que lo miren porque la portada es preciosa. Que lo busquen en internet y la miren. Es muy hermosa, la portada es una acuarela de una plástica de Villa María, de la zona de donde yo soy. A ver, te digo el nombre, así la nombramos, le damos los créditos a Por Carolina supuesto. Martínez. Carolina hizo esta portada que es, bueno, es un útero Ujú. o parecido, Sí. y hay una elevación de algo que parece ser cuerpo de mujer. Úlcera, sal, papel y carbón es un poemario, todo él escrito en pandemia. Así que eso ya te da
un punto de referencia. Qué curioso lo del útero que me has dicho. Yo veía un volcán y tal. También, no, está muy bien lo que vos veías, porque la idea de útero y volcán es como la misma, es como una composición. Ujú, ujú. No veías mal, veías bien. Vale, Ahí vale, hay no, un pero el simbolismo volcán, está muy bien creado. sí, perfecto, maravilloso. Pero es esta idea. Eh, ¿Por qué úlcera? Porque hay heridas que no cierran. Ujú, Eh, Cuando le pones sal a la úlcera, suele sangrar más. También hay quienes dicen que la sal cura. Pero menos mal del papel y del carbón, que aunque sean los materiales más elementales, sirven para escribir o ujú, para estampar una palabra en algún lugar. Me parece, ujú, ese es como el sentido. Después es por lo menos lo que yo quise destacar, ujú, porque hay poemas del dolor, poemas del aislamiento, ¿no? Poemas de esa etapa donde fue muy difícil para todos, cada quien sabrá desde dónde y por qué, pero fue la etapa de la pandemia muy difícil. Y bueno, ahí hay un mundo interno que también emergía con las cosas que uno no tenía resueltas o no tenés saldadas y te preguntás qué pasaría conmigo si me agarra el COVID. Y bueno, y qué pasaría con mis seres queridos sí, y qué fue una cosas tendría que incertidumbre. saldar. Claro, y qué cosas tendría que saldar antes de morirme y qué cosas no saldaré nunca y bueno, Mm, chau. sí, 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 sí. Y te quería preguntar también porque otra portada que me llamó la atención y es la de otro de tus poemarios, la devolución de las texturas, que es muy llamativa y es muy, llamémoslo, erótica quizás, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que cuentas en esta historia? A ver, la devolución de las texturas. Sí, es una tapa, mira, esta es una pintura de Enrique Sibori, que es el primer desnudo argentino, que incluso no fue expuesto en el Museo de Buenos Aires hasta bien entrada la década del 40, pero él lo pintó, ya te digo, es una pintura, bueno, del 1800 y pico, 1887. ¿Pero tiene ese mismo nombre? Se llama El despertar de la criada, la Vale, pintura. perfecto. Búscala, Sí, sí, búscala sí, sí, si querés. estoy en ello porque, claro, quería saber si es que era la misma. Mira, aquí la veo en un museo y es una pasada. Sí, 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 sí. incluso es una pintura pequeña, no es así muy, Sí, hay un que no señor se aquí, pinta sí, es mal. como, es como un, como yo de cintura para arriba, vamos, no tiene mucho más de altura. Sí, Mm, sí, o un menos metro y pico. capaz. Sí, 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 sí. Se llama El despertar de la criada, es una pintura de Eduardo Sibori de 1887 que la hizo en Francia, Ajá. pero después la trajo a la Argentina y quedó bombada en el museo, eh, no voy a decir en cuál porque no estoy segura, me parece que era en el Museo Nacional, Ajá. hasta que en la década del 40 recién se empieza a exponer, justamente por el desnudo. Pero el principal punto no es el desnudo, sino que es esta referencia a una habitación muy penumbrosa, con una cama muy simple, muy humilde, y Ujú, una criada que se está colocando las medias. ujú. Eh, y hay ahí como una referencia al tema de el abuso de de las criadas. ¿Cuánto ha habido, eh? ¿Cuánto ha habido? Aprovechando la necesidad, el amparo de ciertas mujeres que necesitaban quizás llegar
a la casa del señorito, o de los señoritos, o de lo que fuera, y ahí pues se sufría. Sí, es verdad, ¿eh? Es verdad. Pensalo además en la Buenos Aires de principios del siglo XX, donde la inmigración fue muy grande. Muchísimas familias no tuvieron a qué recurrir. Sobrevino la fiebre amarilla. Y en la Argentina y en la Buenos Aires de los grandes terratenientes, de los grandes señores. Entonces, ahí hay un significado por el cual no es solo el desnudo, por el cual no se mostró esa pintura durante mucho tiempo. Esa fue la elección de la portada. Pues está estupendamente elegida, ¿eh? Mi enhorabuena porque esa representación con lo que me estás contando de la obra está excelentemente escogida, vamos. El poemario es un poemario que contiene como diferentes momentos, la infancia, el momento de el descubrir intereses sociales y políticos, el tema de esta Latinoamérica que siempre sigue en búsqueda, sí, y una cosa fuerte, ¿no? Con lo de Latinoamérica, la esclavización de nuestras mujeres, Haití, Brasil, hay un poco de esa temática. Y está cruzada, yo entiendo, por este tema de los poderes que abusan de los cuerpos de las mujeres. No solo. Sí, sí, el dominio, claro, al fin y al cuenta. Y que te quería comentar, aparte de haber hecho obras en solitario, tú también has sido una autora prolífica en cuanto a lo colectivo. Es decir, tú eres autora integrante de la antología de cuentos e historias de la cuerda floja, 10 cuentos de 10 escritoras argentinas. Ventura Calamaki y Manuela Gandarillas, dirigentes de un colectivo social. También has colaborado en numerosos blogs, revistas, periódicos digitales en Argentina, Estados Unidos, Perú y España. Y has asistido a una variedad de presentaciones como las que me has comentado ahora, que tenías pendiente también en ferias internacionales del libro, tanto en Argentina como en el extranjero. ¿Cuándo importante ves tú, y aquí va la pregunta, que una autora esté presente en este tipo de eventos colectivos para su carrera profesional? Bueno, mucha. No sé cuánto decirte, pero yo no puedo pensar que un escritor, después yo me puedo sentar en la computadora y voy escribiendo lo que va surgiendo y eso sería mío, entre comillas. Sin embargo, yo no puedo pensarme fuera del contexto concreto en el que me toca desempeñar la vida. Para mí el intercambio con otros escritores, con editores, con gente de diferentes miradas, posicionamientos incluso, sin eso no es posible el momento de la creación. Yo creo que el momento en donde uno se sienta a escribir es el momento en donde cataliza todo eso que te constituye a partir de todas las experiencias de interacción que uno tiene. Y la lectura y el intercambio con otros escritores, con otros autores, con gente de a pie como cualquiera, no sé, es elemental, ¿no? Yo no lo puedo pensar. Después hay un momento en donde uno se tiene que sentar, cierra la puerta, apaga el celular y se siente a escribir. Y eso es lo principal de la carrera, no los eventos, ¿no? En todo caso, te invitaron a un evento porque, bueno, porque apareció tu libro. Entonces, pero, entonces eso es un nutriente. Bien, a la vez ese nutriente y hay un momento en donde uno logra sintetizarlo más o menos en un cuento, en una novela, en una narración.
¿cómo te diría? No se puede pensar lo uno sin lo otro. Bueno, más en este momento donde el mundo está, donde estamos tan interconectados. Sí, 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 además de verdad, porque con la cantidad de impactos que recibimos a diario, estamos bastante conectados sin y queriendo. Es decir, el que no quiera va a tener que estar conectado a fin de cuentas. Yo creo que no se puede huir de eso. ¿Tú conoces a No, alguien o podemos llegar a huir de eso, de esa conexión no, digital? no. No, yo no creo que no y a la vez creo que es un gran desafío cómo entramos en esa relación, ¿no? Porque si te devora también es un enorme riesgo. Claro. Eh, no es tan fácil. No, no, desde luego, desde luego. Lo que sí te quería preguntar también es, porque me gusta cuando tengo escritores internacionales de otras nacionalidades, preguntarles un poco, sobre todo tú, ¿no? Que eres mujer, ¿no? Y escritora y feminista. ¿Cómo ves tú lo que es la figura de la mujer en la literatura argentina contemporánea? ¿Qué puesto ocupan hoy las mujeres en la literatura argentina? Ah, predominante, así te lo digo. Selva Almada, Dolores Reyes, Sí. Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Gabriela Cabezón Cámara, María Teresa Andrueto. Bueno, se me pierden unas cuantas en el camino. No, no, sí, 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 no, pero Eh, que sí, que pero sí, que... no, no, yo creo que, mira, tiene mucho que ver con con este movimiento de mujeres profundo que hay en la vida social. Ajá. A la vez tenemos una forma de manifestarnos desde la ficción, que es diferente a la del varón. Ni mejor ni peor. A ver, diferente. Hoy en día tenés muchísimos varones que leen literatura de mujeres, que buscan literatura de mujeres, Sí. Mm. de diversidad. Nosotros tenemos a Camila Sosa Villada, que es una travesti, ella se autodefine, que ganó el Sor Juana Inés en el 2021-22 con su novela Las Malas. ¿La tenés? ¿Te llegó? ¿La No, conocés por lo menos? no, 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 no la conozco, ¿no? A ver, espérate, te lo busco y ¿Me esperás un ratito? Se la presento al público Sí, sí, español. sí, sí, claro, claro. La Sosa Villada. Camila Sosa Villada. Sí, pues sí que la, Las sí que la Malas. tenía localizada, sí. No ha tardado nada, ¿eh? La tenía bien localizada. No. Qué bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Y de qué trata esa obra? Perdóname. la obra es una autoficción, en realidad es una Ajá, novela en donde ella va comentando cómo ha sido su proceso de ser aquel niño que nació en las sierras a esta mujer travesti, en donde, bueno, es desgarrador y mm, está muy bien escrita la novela. sí, Y ha ganado un lugar merecido, yo creo, entre la narrativa de las diversidades. sí. Porque no, vos tenías, si, de alguna manera, Pedro Lemebel, el chileno, que es Ujú, narrativa de la diversidad, pero era digamos, inicialmente un varón que se reconocía varón y que era homosexual. sí, Lo de Camila es justo además en el momento en donde que ella trasciende todos los debates en la Argentina alrededor del matrimonio igualitario. Entonces, y es una narrativa diferente, muy bien. mucha riqueza.
Sí, sí, en el sí, sí, uso sí. del lenguaje, en el modo de contar, es también diferente. Yo creo que podríamos decir así, la narrativa de mujeres en América Latina en general, ¿no? Porque Ujú. tenemos otras muchas escritoras mujeres, bueno, no sé, Fernanda Melchor, la mexicana, las ecuatorianas, Mónica Ojeda, bueno, las peruanas, para decir alguna, se me ocurre Karina Pacheco Medrano, no sé, Romina Paredes, bueno, no sé. No quiero nombrar porque viste que empezás a nombrar y después te quedás, no, me Sí, sí, olvidé de sí, tal, exactamente. debiera Es que haber nombrado a cual. nunca se Entonces, queda uno bien, sí, es verdad, es ay, verdad. no, y esas cosas te hacen sentir mal. Sí, sí, Oh, sí. ¿cómo no nombré a tal? Bueno, Sí, sí, sí. pero bueno, son las que se me vienen a la cabeza. En general, bueno, o las he leído recientemente o he leído alguna obra particular, bueno. Pero hay mucho, mucho y muy bueno de la narrativa de mujeres latinoamericanas, de lo que creo que tienen, hay mucho que aprender, que eh, después cada uno escribe como escribe y lo peor que le puede hacer es copiar, Mm, pero dejarse influir está bueno. claro, claro. Sí, sí, dejarse influir está bueno. Y bueno, y si se copia, entre comillas, que sea de los mejores, ¿no? Como dice un amigo mío. Siempre hay que Claro, fijarse en los mejores, no hay que... A ver, una cosa es copiar y otra cosa es plagiar. Plagiar está muy feo. claro, Copiar, cópiate de los claro. mejores, que por lo menos no convertirte en un mediocre, ¿sabes? Bueno, ustedes tienen grandes escritoras españolas que son internacionales, no sé, Irene Vallejo es una genia, para decir una de las más reconocidas últimamente. Y después yo creo que tampoco es casual que el último premio Nobel sea mujer también. En las Sí. últimas décadas tenemos varias mujeres premios Nobel. Bueno, que tiene que ver con este mundo diferente que supimos conseguir a la vez complicado como viene, porque Ujú. también viene difícil, con un fascismo creciente en algunos lugares, muy terrible. En la Argentina ni te digo, Ujú. Y la tú has negación viajado del... mucho, ¿no? Tú has viajado mucho, ¿Cómo? ¿no? Has viajado mucho. No, no todo lo que quisiera, por Es que supuesto. Argentina es tan grande, pero claro, me has Sí. comentado que has estado en Perú, Sí, ¿no? Perú, Chile, bueno, Chile, Brasil, Uruguay, ponele. claro, es que toda esa zona es, aparte que es enorme, es un continente, América Es del un Sur, consejo. es Sí, sí, vastísimo. sí. Entonces, claro, cuando tú te mueves por allí, claro, es como yo, ver Europa al lado de eso, a lo mejor queda muy pequeño. Yo he estado en varios países, en bastantes países, pero claro, una vez que vas tú a Latinoamérica o te vas a América del Norte, es que además allí ves un árbol y es multiplicado por 10. Es decir, Claro, es una claro. cosa impresionante. O sea, Bueno, no he viajado como me gustaría, como me hubiera gustado, porque Leila Guerriero, mira, alguien que se me ocurre ahora, Leila Guerriero, la escritora argentina que tiene crónicas de viaje, algunas crónicas muy hermosas, y que dice, es, viajo eh, porque demuestro estar viva. Bueno, tiene un texto muy hermoso sobre por qué viajar. Y no olvidemos que los viajes eran vistos como, históricamente, como pecaminosos, porque vos tenías que aceptar tu destino. Tu destino estaba en tal lugar y cumplías con el designio divino, ¿sí? Te sacrificabas, trabajabas mucho, bajabas la cabeza y aceptabas lo que mandara la jerarquía. ujú, ujú, Era todo lo contrario a lo que es un crecimiento, sí, el movimiento, el intercambio, el otro, mm, mm, la cultura diversa. sí, Así que, bueno, mm, así es. Yo, si tú pudieras dialogar con un personaje de alguno de tus libros, ¿con quién sería y por qué?
con alguno de mis libros. Sí. Oh, sería con María Eugenia Lubaki, el personaje de La mujer que no está. Muy bien. ¿Y de qué Y, dialogaría? ¿eh? Mira, el tema que me gustaría mucho conversar cómo fue encontrarse con las indias Yucat, que es con las que ella se encuentra cuando desaparece y cae a ese llamado pozo de los tiempos, donde se encuentra con otras mujeres. Y se encuentra, las primeras que se encuentran son las indias Yucat, que son las indias que vivían en esa región de Villa María hace 500 años atrás, y que eran indias guerreras. ¿Y estás trabajando ahora en algún nuevo proyecto literario, María? ¿Nos puede adelantar algo o no? Sí puedo, porque después Vale, nunca se sabe perfecto. bien qué va a resultar. Sí. Mira, está saliendo, está en este momento, se está trabajando, lo está trabajando la editorial Altazor, uno que es un libro que toma el ensayo sobre Ventura Jalamaki del año pasado, Ujú. pero amplía, y entonces es como un libro que es como un híbrido, así como varios géneros o subgéneros que se entrecruzan, que tienen desde lo testimonial a lo ficcional, ¿no? Tiene una cosa ensayística y también lírica, que tiene la intencionalidad de que sea así Ujú. para recuperar la memoria. Entonces hay como un ir para atrás y entonces te vas encontrando con mujeres del siglo XX, llegas al XIX, etcétera, y ahí están una cantidad de significaciones históricas, ¿no? Y que culmina en comprender la importancia de Ventura Jalamaki, que es el ensayo del año pasado. Ese libro, que es una ampliación y sí, diferente al ensayo, está prácticamente, no sé, en imprenta, supongo, o casi, o lo están maquetando, bueno. Altazor, que es una editorial peruana. Sí, Y la también lo he conozco. mandado, ese libro es un trabajo, sí, ese libro es un trabajo conjunto, claro, porque Willy del Pozo, que es Ujú. peruano, vive en Málaga, Sí, pero estuvo en Cádiz anda por muchos allá años incluso ahora, también y hace poco estuvo en el Gadita Noir. también, Mm. claro, y a partir de él y de la feria de Ayacucho, yo la conozco a Mari Carmen González, que es, saludos a Mari Carmen si anda por ahí, Que de que la aquí le quiero mandamos mucho, un que es una, beso. Es un me amor. mandas un beso de mi parte, es una divina. Ahí Yo quiero estuvimos encontrarme con juntas, ella este verano. Quiero encontrarme con ella este verano. A ver si tenemos la oportunidad, porque yo bajaré a Cádiz y ella es de Jerez, de un sitio muy cercano, si no me equivoco. claro. Y la quiero conocer porque la verdad es que me ha dado la oportunidad de conocer a personas como tú, como Rocío Cardoso, Mauricio Albeiro. Es decir, Y no quiero dejar a nadie. con Odilius seguramente, Como porque ahí Delius estuvimos Black todos en también, he podido Ayacucho, entrevistarlo. que Exactamente. además es muy hermoso lo que hace. Bueno, eso fue la feria de Ayacucho. La feria del libro de Ayacucho fue una feria muy diferente a todas las demás que yo he visto Mm. o que yo he ido, porque tuvo eh, una química entre los escritores. Vos normalmente vas a las ferias del libro y uno se ve de acá, se saluda de allá, por ahí voy a tu actividad o vos venís a la mía, pero bueno, cada uno está en lo suyo. Claro. En Ayacucho fue una comunidad donde estábamos en el mismo hotel, comíamos juntos, salíamos juntos, tomábamos juntos, leíamos juntos. Fue un Sí. intercambio. Estuvo muy bien, Eso ¿no? fue muy diferente a todo y yo creo que tuvo mucho que ver este encuentro en, en lo andino, este encuentro en lo latinoamericano, donde Mari Carmen esta cosa
Comunidad de lengua, comunidad de... Ninguno éramos escritores de renombre. Todos somos escritores que tenemos trabajos hechos, ¿no? Que tenemos un recorrido en la literatura, que tenemos un camino hecho en la literatura. Sin embargo, ninguno era el ego, ¿entendés? Eso fue muy raro, fue muy rico. Entonces, el salir a comer juntos, el ir a las escuelas, esa fue una propuesta de Willy del Pozo, justamente, que no es que esperábamos que venga la gente a la feria, sino que los escritores teníamos que visitar las escuelas secundarias, primarias. Entonces nos había armado, cada día teníamos que visitar a la mañana una escuela, a la tarde otra, después, bueno, estabas en una mesa en la feria, pero no es que el público tenía que venir al centro donde se realizaba la feria, sino que los autores íbamos a la comunidad. Eso fue totalmente diferente y eso me parece que fue un factor fundamental de esa relación en la que todos seguimos en grupo, nos conectamos, te aviso de un evento. Bueno, y Mari Carmen es una persona hermosa, muy sensible, escribe literatura infantil y tiene muy buenas cosas para los niños. El año pasado fue parte de la publicación de Los Principitos con otro grupo de escritores, bueno, que publicó Altazor también. Sí. Hay una comunidad de escritores latinos, te digo, hispanohablantes, hispanoamericanos, de mucha búsqueda de intercambio, porque es como si nos necesitáramos. Ella, Mari Carmen, habla con un cariño y un aprecio hacia vosotros y vosotras que es maravilloso, ¿eh? La escucha uno y la verdad es que, y claro, ella me propuso, me dijo, si quieres te doy más nombres de personas a las que puedes entrevistar y tal, y digo, yo encantado, porque estaba deseando saltar a Latinoamérica y a Centroamérica y poder conversar con gente, pues eso, con la cultura que tenéis vosotros y lo que demostráis, que al final es que la manera de hablar y todo lo que transmitís lo hacéis de manera estupenda. Entonces, claro, a mí yo tenía muchísimas ganas y la verdad es que hace un completo acierto y desde aquí le vuelvo a agradecer que me haya presentado a gente como tú y como todos los nombres que hemos mencionado antes. Sí. Entre los que también Biederman, también hay un escritor que se llama Biederman, paraguayo, exacto. Paraguayo, y hay Rocío varios de Uruguay, Odilius de República Dominicana, Alexis de Cuba. Exacto. Sí, fue una experiencia muy fuerte. Pero tiene que ver con esto, como una necesidad de interrelación, de no soltarnos, sería. Cada uno desde lo suyo, desde lo que cada uno hace, desde lo que cada uno desarrolla. Sí, que no hubo egos, no hubo competencia, sino que al revés, hubo una colectividad sana, que al final hubo una química, que eso, pues bueno, se da cuando se tiene que dar con ciertas personas, y se dio en ese momento. Y en un contexto social también. Yo creo que para Latinoamérica y para España también, nos hace mucha falta una comunidad de gente que quiere mirar el mundo desde otro lugar, que no se aviene a esto que tenemos mandatado, ¿no? Y que no acepta fácilmente que nos quieran poner el pie encima. Sí, sí. Y nada, yo ya para ir despidiéndonos, porque yo estoy muy a gusto, pero llevamos un ratito y no te quiero tampoco quitar más tiempo. Y yo te quería preguntar ya antes de despedirnos, porque esto al fin y al cabo también nació como un blog de escritura y aparte pues hablamos de la vida y de muchísimas cosas como hemos hablado hoy, que son pues unas son maravillosas y otras desafortunadamente no lo son tanto, pero de las cuales hay que hablar para como decía Rocío ayer, exorcizarnos y para poder, pues, de alguna manera deshacernos de esa patina de dolor, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar un consejo para la gente que empieza en el arte de la escritura,
para que no pierdan la ilusión, que es muy fácil perder la ilusión porque hay muchas cosas bonitas, pero también hay cosas más feas que hace a uno pues perder eso, ¿no? La ilusión o las ganas de escribir. Y yo quería que tú, con tu sabiduría y con tu experiencia, pues le dieras un empujoncito a esa gente que lo mismo dice, hombre, es que lo voy a dejar. A ver. Que no deje. Lo primero, mira, hay que sentarse, primero hay que leer mucho, hay que ver todas las abejas que vuelan sobre las flores, hay que escuchar mucho, leer mucho y cuando tenés ganas de escribir, sentarte a escribir. Y animarse a corregir mucho, animarse a que no hay nada que salga eh, sin errores. No existe la posibilidad de hacer algo sin que tenga errores. Creo que el desafío es poder corregir y modificarse, porque cuando modificas el afuera, modificas el adentro. Si yo escribí un cuento del que no estoy conforme no solo con el cuento, sino con la palabra que puse o con la forma de redactarlo, sino con cosas que tienen que ver conmigo y que por lo tanto cuando las pongo afuera, las puedo ver, ¿no? Como en el espejo. Entonces tengo que animarme a corregir y animarme a meterme conmigo misma también. Pero me parece que ahí está el crecimiento. Yo creo que hay que escribir, hay que leer mucho, hay que leer. Y después, pues si a uno le gusta escribir, hay que sentarse a escribir como trabajo, sentarse a escribir y después lo dejas descansar y volvés a sentarte. Bueno, no sé si dar consejo, pero es lo que yo hago. Bueno, pues bastante ya, bastante consejo, ¿eh? Porque a ti te funciona muy bien. Sí, funciona. Hay que darle tiempo. ¿Sabés lo otro que no puede hacer nunca para mí? Es, quiero publicar este año a como dé lugar. Eso no lo podés hacer. Lo que sí es importante es decir, ¿cuánto escribí este año? O cuánto corregí de lo que ya tenía escrito y le hace falta darle una nueva vuelta. Pero el apuro por publicar es muy mal compañero. El apuro por publicar no puede nunca ir de la mano de alguien que quiere, que se siente, que disfrute del escribir y disfrute del ofrecerlo. Cuando ya lo tengo, también voy a disfrutar mucho del ofrecerlo. Pero es muy importante no apurarme porque me apura el afuera. Pues bien, pues muy bien. Pues María de los Ángeles Fornero, muchísimas gracias por este ratito que me has ofrecido, que me has regalado, que nos has regalado y por no solo por tu tiempo, sino por eso, ¿no? Por la sabiduría, por el buen estar y por toda esa historia de Argentina, de Córdoba, de Latinoamérica que nos has presentado y la clase de psicología también que nos has dado para vivir mejor. Leonardo, para mí ha sido un gusto, ha sido 1 hora 20 disfrutando, conversando, charlando, sintiéndome bien, como en casa. Muchas gracias a vos, un abrazo enorme a Mari Carmen, si está escuchando, y si no, después te mando un corazón grande, grande. Y nada, muchos saludos y aquí estoy para cuando te parezca que podamos seguir conversando de lo que dejo. Muy bien, le tenemos una pendiente, la del Eternauta, de momento. A partir de ahí, Sí, pues ya seguimos hablando de libros y de la series. próxima, seguro, de Vale, Oestergel venga. y del el Eternauta. Muy Te bien, mando un pues muchas abrazo gracias. grande. Muy Igual, amable, venga, igual. gracias. Chao, Venga, chao. hasta luego.